Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 16. Un día extraño. Habían pasado casi 2 meses, Harry finalmente se había instalado, aunque todavía no hablaba tanto como Severus suponía que lo hacían los niños. La mayoría de los niños que aprenden a hablar, no puedes hacer que se callen. Estaba demasiado aliviado de que Harry realmente estuviera hablando como para preocuparse tanto. Severus había investigado la posibilidad de salvar a Arabella Fig, pero desafortunadamente, según todos los indicios, el golem no se crearía sin magia activa. Arabella tenía magia, pero estaba bloqueada, por así decirlo, no era suficiente para lanzar hechizos. Un Skip no tenía magia activa, por lo que no podía crear un golem para ella, por lo que si intentaba salvarla, estaría cambiando la línea de tiempo. Ya había interferido con la línea de tiempo, 1 regresando, 2 dejando que Dobby fuera a Azkaban y ayudara a Black, 3 enfrentándose a Dobby. Si lo que sugirieron los goblins sobre las rupturas en el tiempo era cierto, salvar a Arabella es una ruptura bastante grande. Si ella no moría en sus manos, la policía no tendría forma de encontrar a Harry. Los Dursleys se saldrían con la suya con el asesinato, incluso si se trataba solo del asesinato de un golem. Le revolvía el estómago de forma incómoda saber que estaba condenando a muerte a una mujer inocente. Había sido un espía, y con eso venía una obligación específica de salvar a quienes pudiera. Si bien en realidad no los sacó de la mansión y los envió de regreso, le contó a Dumbledore sobre los planes y, por lo tanto, salvó a familias enteras. Y así fue, Severus se despertó con una sensación de aprensión flotando sobre él como una nube de lluvia. No había dormido mucho en absoluto, su mente la noche anterior se negaba a apagarse. La culpa no era algo nuevo para él, pero desde la carta y el cuidado de Harry, la culpa había disminuido mucho. Suspirando cansadamente, reprimiendo un bostezo, se levantó y comenzó su rutina matutina. Ir al baño, ducharse, cepillarse los dientes y, por supuesto, vestirse para el día. Severus abrió la puerta de la habitación de Harry y encontró las sábanas de la cama retiradas. Frunció el ceño y escuchó los suaves pasos que venían del baño. Se dio la vuelta y sonrió levemente, dándole seguridades a Harry sin decirle nada de que no estaba en problemas. Harry se asustaba fácilmente cuando creía que había hecho algo malo. ¿Quién habría ayudado a calmar a un niño a través del rostro impasible de Severus? Afortunadamente, lo hizo para Harry, aunque estos días Severus mostraba más emociones, pero solo hacia Harry. Todos los demás todavía lo irritaban muchísimo. Todavía no había hecho ninguna magia accidental, a pesar de ver a los elfos domésticos y a él usándola 12 de veces al día. «Buenos días, pequeño», dijo Severus, tendría que cortarle el pelo a Harry nuevamente. Parecía como si un pájaro hubiera decidido hacer su nido durante la noche. Si bien ya no odiaba todas las cosas que le recordaban a James Potter, la decisión de cortarle el pelo no se basó únicamente en el hecho de que se parecía a James Potter, solo quería mantenerlo a salvo. Para que Harry no se pareciera a James Potter, sabrían inmediatamente quién era y eso era terreno peligroso. Afortunadamente, no tenía una cicatriz, ya que se la había quitado, y era lo primero que buscarían. Al otro lado del mundo, simplemente pensarían que era una coincidencia, lo que era una ventaja adicional para considerar vivir en Santa Lucía. «Buenos días, papá», susurró Harry tímidamente, sonriéndole. «Vamos a ver lo que los elfos domésticos han hecho para nosotros esta mañana, ¿de acuerdo?», sugirió Severus, moviéndose hacia las escaleras, tomándose su tiempo para dejar que las pequeñas piernas lo siguieran. Había colocado barreras en las escaleras para que Harry no pudiera bajar solo. Harry podía subir y bajar solo, de hecho corría como un pollo sin cabeza afuera, había llegado tan lejos que era una bendición verlo, aunque no lo admitiría, por supuesto. Sus sentimientos por Harry eran fuertes, pero eso no cambiaba automáticamente quién era. Harry se agarró de la barandilla mientras bajaba las escaleras con paso lento. Le encantaba su nuevo hogar. Su papá siempre se aseguraba de que tuviera la barriga llena. No como en el horrible lugar donde lo habían metido otras personas que lo lastimaban. Siempre estaba cómodo y cálido, y su cama siempre era suave y mullida. Tenía sus propios ositos de peluche y nadie le gritaba por tocarlos. Su papá le leía sobre los ingredientes de las pociones y algo llamado los cuentos del bardo Bedel, su favorito era el de la olla saltarina. Pero, sobre todo, su papá se había dado cuenta de que no le gustaba la oscuridad y la odiaba, le recordaba al horrible lugar en el que la gente desagradable lo había encerrado. Lo más asombroso para él era que no le dolía, su papá siempre se aseguraba de que estuviera a salvo.
Nunca había olores horribles, como en su antigua cama, nunca estaba sofocante y su barriga nunca le dolía ni le gruñía. Y la comida, le encantaba toda, incluso si tenía que tomar la poción asquerosa antes de comer. Harry subió a su lugar, mientras su papá se sentaba, como siempre, un elfo doméstico les traía la comida. Esta vez era Dobby, era difícil distinguirlos, pero notó las diferencias después de semanas de que su papá los llamara por su nombre. Sí, había panqueques hoy, le encantaban, eran tan suaves y sabrosos. Podría comerlos todo el día, aparte de los nuggets de pollo, realmente le gustaban. Mirando a su papá, abrió la boca de mala gana y tragó la poción haciendo una mueca de disgusto. Bien hecho, dijo Severus, desterrando los frascos ya que ahora estaban vacíos. Realizaría otro diagnóstico en Harry y vería cuánto tiempo más los necesitaría. Ciertamente no iba a tener raquitismo en toda regla con la cantidad de vitamina D y sol que había estado recibiendo. A 20 minutos de la casa, había un pequeño parque de juegos, los días que el clima lo permitía, llevaba a Harry allí y le permitía jugar un rato. Evitaba el área los fines de semana, los niños mayores tendían a rondar por allí, no es que les tuviera miedo, y es solo que jugaban más bruscamente de lo que Harry podía. Bajo ninguna circunstancia quería que Harry se lastimara o se volviera más retraído con la gente. Aún era demasiado tímido sin añadirle reticencia. Dejando de lado el desayuno, encendió la televisión y dejó que Harry viera los dibujos animados. Estaba muy agradecido de haber conseguido esos aparatos electrónicos. Sabía que mantendrían a Harry ocupado, pero los había subestimado, Harry podía verlos durante horas y horas. Aunque no le permitía quedarse pegado a ellos todo el día, necesitaba ejercicio y otras cosas para estimular su mente, como juguetes educativos. No es que a nadie le sorprendiera esto, una vez que eres maestro, siempre eres maestro, incluso si aparentemente eras un mal maestro. El libro decía que los niños absorben la información como una esponja, generalmente entre los 3 y los 5 años, que es el momento más importante. Entonces Severus quería asegurarse de que Harry tuviera las mejores perspectivas en la vida, por eso quería que fuera una muy buena escuela y aprendiera todo lo que pudiera. Quería que Harry tuviera lo que él no tenía, su educación Muggle había sido mediocre en el mejor de los casos cuando era niño, ya que su padre Muggle era un borracho y odiaba que su hijo fuera mágico, y su madre no sabía ni una maldita cosa sobre el mundo Muggle. No había encajado en la escuela Muggle a la que asistía, lo mismo podía decirse de su educación mágica, y había sido un niño muy severo y sarcástico. Nunca había confiado en un adulto ni en lo más mínimo. Es por eso que estaba decidido a que Harry conociera lo mejor de ambos mundos. El mundo Muggle había avanzado desde que era un niño pequeño. 20 minutos después terminaron de desayunar y Harry estaba sentado viendo a los Power Rangers. Toby había regresado y había quitado los platos, y se había ido a hacer sus tareas adicionales. Vamos, Harry, dijo Severus poniéndose de pie, no necesitaba decir nada ya que Harry ya estaba acostumbrado a su rutina. Después del desayuno subiría las escaleras, le cepillaría los dientes a Harry, lo hacía principalmente para quitarle el sabor de la poción, después de que terminaran probablemente lo cambiaría antes del desayuno como lo hizo. Luego vestiría a Harry para el día, luego jugaría con la granja de animales con Harry, haciéndole nombrar a todos los animales y ver si recordaba el ruido que hacían. Hoy sería un poco diferente, ya que ahora conocía a todos los animales muggles. Había pedido figuras de animales mágicos para que Harry aprendiera. Al menos con ellos no tendría que hacer los ruidos, ya que venían equipados con los ruidos, con un sonido real. Desde hipogrifos hasta dragones divertidos para niños de todas las edades, normalmente los niños los coleccionaban uno a la vez para ellos mismos, pero Severus acababa de comprar la colección completa. Habría otras cosas que Harry podría coleccionar para sí mismo, como tarjetas de ranas de chocolate y, por supuesto, las tarjetas coleccionables oficiales de Quidditch si le gustaba el deporte, por supuesto, pero a la mayoría de los niños les gustaba. ¿Jugamos con animales otra vez? ¿Estamos jugando con los animales otra vez?, dijo Severus corrigiendo a Harry suavemente, sin que pareciera que lo estaba reprendiendo. ¿Lo estamos?, preguntó Harry cuando llegaron al escalón superior. Sí, pero con diferentes animales hoy, dijo Severus, abriendo la puerta del baño, mientras Harry se subía a su pequeña caja y tomaba su cepillo de dientes. Esperando pacientemente a que Severus le pusiera un poco de pasta de dientes, su papá le dijo que era importante cuidar sus dientes, especialmente sus dientes grandes. El azúcar puede pudrirlos, así que siempre debería cepillarlos adecuadamente. Su papá había tenido razón hasta ahora, y por eso siempre intentaba hacer lo que le pedía.
Tomando su taza azul, hizo buches con el agua alrededor de su boca antes de escupirla. Sonriendo, mostrando todos sus dientes para asegurarse de que todavía estuvieran blancos y no pudriéndose. Incluso los dientes blancos perlados lo miraron fijamente, saltando hacia abajo fue a su dormitorio donde su papá lo estaba esperando. ¿Qué camiseta te gustaría usar hoy?, preguntó Severus mostrándole a Harry dos de ellas para que pudiera decidir. El libro decía que a los niños de 3 a 4 años les gustaba tener opciones. Quieren sentirse competentes e independientes. También les impedía empecinarse en discutir, por así decirlo. Aparentemente es una señal de madurez, Severus no lo veía, pero el libro decía que lo era y Severus estaba tentado de creerlo. En esta rutina, las cosas mejorarían a largo plazo. También le permitía a Harry hablar, que era algo que le gustaba alentar. Las primeras veces habían sido un desastre, sin duda, pero se había acostumbrado tímidamente a ello, ahora estaba bastante feliz de elegir, al menos ese parecía ser el caso de todos modos. Harry señaló la camiseta blanca de rayas. Esa, decidió suavemente. Antes de quitarse el pijama y ponerse la ropa interior, los pantalones de cintura alta y, por supuesto, la camiseta de rayas que le había pasado su padre. Se agregó un jersey a la cama, pero no se lo puso, solo se lo ponían si salían. Hacía suficiente calor en la casa como para prescindir de uno. Casi todas las habitaciones tenían fuegos encendidos en la chimenea. También tenían guardias que los protegían del carbón que potencialmente podría salir despedido de la chimenea y para evitar que Harry se acercara demasiado y terminara quemado. ¿Podemos jugar con los animales ahora?, preguntó Harry, sus ojos verdes mirando fijamente a su papá. Por supuesto, dijo Severus. A pesar de que cuidar de Harry era un trabajo de tiempo completo, todavía tenía mucho tiempo para dedicar a sus pociones. Desde las 8 de la noche hasta que se iba a la cama, era su tiempo libre para preparar pociones. Rara vez preparaba pociones durante el día. Si lo hacía, sería una poción simple para Harry o los elfos mientras Harry dormía la siesta. También estaba pasando la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar una cura para los Longbottom. Sería un proceso largo, lo sabía, había tanta información que necesitaba averiguar antes de poder comenzar a crear pociones experimentales que pudieran sacarlos. Harry sonrió, le encantaba poder jugar con su papá, siempre estaba feliz cuando respondía a las preguntas correctamente y hacía los ruidos correctos. No había nada que le gustara más que hacer feliz a su papá. Le había cantado feliz cumpleaños a su papá el día de su cumpleaños, con la ayuda de los elfos, que se lo habían enseñado. Feliz cumpleaños, a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños papá. E incluso había habido pastel, el mejor pastel de todos. Había sido lo máximo que había dicho en ese momento. Quizás por eso su papá había estado feliz. De vuelta por las escaleras, observó a su papá desempacar las figuras con curiosidad, eran nuevas, nunca las había visto antes. Se sentó en la alfombra, junto al fuego donde siempre jugaban. Estaba tan emocionado que tenía ganas de chillar y saltar arriba y abajo. Pero no lo hizo, no estaba acostumbrado a sentirse así hasta que llegó su papá, se acercó y se acurrucó contra él mientras las colocaba todas. Sus ojos verdes las recorrieron, eran tan coloridos y diferentes de los otros animales que había visto. No podía esperar a descubrir qué eran. Esos animales son mágicos, Harry. ¿Recuerdas las reglas sobre la magia?, dijo Severus, una vez que todos estuvieron fuera de la caja. No hablar de magia con muggles, dijo Harry, seguro, conocía esa regla, su padre se la había dejado clara, especialmente cuando empezaron a ir al parque. Así es, bien hecho, dijo Severus, pero si se mudaban, sabía que no sería una preocupación, ya que elegiría una zona mágica en Santa Lucía si iban allí. Harry se estremeció gritando, sin entender lo que estaba pasando, simplemente se sintió muy enfermo de repente y frío. ¿Harry?, preguntó Severus, frunciendo el ceño, preguntándose qué estaba pasando. Sintiendo los escalofríos corriendo por su hijo, lo levantó y sintió su frente alarmado por el frío de su piel. Desconcertado, invocó su manta y se la colocó a su alrededor ligeramente alarmado. Sacó su varita y comenzó a escanearlo para ver qué diablos estaba pasando. El escaneo no reveló nada. Demostraba que Harry estaba en perfecto estado de salud. ¿Estás adolorido?, preguntó Severus. Harry sacudió la cabeza, enterrándose lo más que pudo en su papá. Entonces los ojos de Severus captaron la fecha y la hora del escáner que acababa de realizar y se le puso la piel de gallina en los brazos y un escalofrío le recorrió la espalda.
Cerró los ojos, recordando un determinado trozo de papel en el futuro que estimaba la hora de la muerte de Harry, y supo con gran certeza que el golem acababa de morir. No había esperado que Harry sintiera nada. Sin embargo, no debería sorprenderse, había sido creado con la sangre, el cabello y la magia de Harry. Maldijo en silencio, todavía sintiéndose muy extraño. Los juguetes fueron descartados mientras Severus se levantaba con su hijo en brazos y se sentaba en el sofá, simplemente sosteniéndolo cerca. Como si hubiera estado allí, imaginó lo que estaba sucediendo. Muy pronto, 1 hora para ser exactos, Arabella Fig llamaría a la policía y solo 5 minutos después, estaría muerta. Cerrando los ojos, rezó por su perdón por no haber podido salvarla. Desafortunadamente en la vida, no se puede salvar a todos, y este era un muy buen ejemplo de esa afirmación. Había salvado a una persona que era el mejor consuelo de todos, más aún porque era Harry. Merlín, sus pensamientos sobre Harry antes de enterarse, lo avergonzaban hasta lo más profundo de su ser. Especialmente ahora que amaba a Harry como si fuera suyo. Otro escalofrío recorrió a Severus, mientras frotaba suavemente la espalda de Harry, mientras se calentaba de nuevo. No se sorprendió cuando su respiración se estabilizó y se quedó dormido. No fue tan fácil para él calentarse, ya que sentía frío por dentro. Estaría contento cuando este día terminara. Siempre había sabido que sería un mal día, pero solo por los acontecimientos que sabía que estaban sucediendo no muy lejos. Sin embargo, esto superaba todos sus pensamientos sobre este tema. Capítulo 17. Visitando y saliendo. Severus recorrió la casa, reuniendo todo lo que necesitarían para los pocos días que estarían fuera. En realidad, estaba contemplando la posibilidad de no volver, pero si ese era el caso, los elfos podrían hacerlo. Le hacía sentir incómodo pedirles a los elfos que hicieran algo, pero estaba tan acostumbrado a hacer todo por sí mismo que lo sería. Incluso en Hogwarts no veía ni les pedía nada a los elfos. Su ropa iba por el conducto de la lavandería y estaba en la cama al día siguiente, aparte de eso, no la veía. Incluso mantenía sus propios aposentos, el laboratorio de pociones y su laboratorio personal limpios y esterilizados, y lo hacía a mano. Solo tendría que esperar y ver cómo iba la reunión, cómo era realmente la escuela y el área. Harry no podía ser mantenido en secreto, no era vida para él, y necesitaba amigos, normalidad, algo que nunca antes había tenido la oportunidad de tener. Estaba muy por detrás de otros niños de 3 años, en desarrollo y en habilidades sociales. Era un desastre, puede ser, pero no quería que Harry creciera como él. Durante el último año y medio lo habían mantenido dentro de un armario asqueroso sin contacto humano, y el único contacto que recibía había sido duro, sin duda. Harry definitivamente tenía que ponerse al día, y esperaba que su experiencia a manos de los Dursley no lo obstaculizara por completo. Se había adaptado muy bien, pero todavía estaba atrasado, especialmente en la interacción con personas de su misma edad. Estaría mejor en un área mágica, una en la que no tuviera que ocultar quién era. Eso si Harry alguna vez decidía hacer magia accidentalmente, por ahora, si no lo supiera, habría asumido que no lo hizo. Una vez que todo estuvo empacado y en su bolsillo, comenzó a reunir los documentos más importantes para su viaje. El traslador estaba sobre la mesa, los documentos del hotel en el que se hospedaba, que estaba a solo 20 minutos de la escuela que estaba visitando y sus documentos de pasaporte. No eran como los muggles, solo papeleo proporcionado por Gringotts para demostrar quiénes eran. Los documentos que le habían proporcionado desde Gringotts tenían sus nombres falsos, y al darles un cheque asintió. Septimus Regis y Harrison Regis. Afortunadamente Harry no sabía que era un Potter y no lo sabría por un tiempo. Era demasiado pedirle a un niño de 3 años que recordara guardar secretos. No, él decía lo que quería decir. Harry crecería sin ninguna carga sobre él. Sabía que sería más difícil ocultárselo a medida que fuera mayor, ya que los adolescentes harían un gran alboroto al respecto y se sentirían traicionados. Con suerte, podría criar bien a Harry y poder decírselo sin ninguna reacción exagerada de su hijo. Sabría que era adoptado y los nombres de pila de sus padres, eso era todo. No podía arriesgarse a que alguien le preguntara a Harry y él lo revelara sin darse cuenta de las consecuencias. Severus miró a su alrededor una vez más antes de asegurarse de que efectivamente había recordado todo. Se giró hacia Harry y lo vio mirándolo con ojos verdes nublados. Sin duda estaba confundido, no se lo había explicado, lo cual era un descuido de su parte. Sentado en el sofá, moviendo el lugar vacío del desayuno y respirando profundamente. Hoy nos iremos de vacaciones. Hay alguien a quien quiero conocer. Incluso podríamos tener tiempo suficiente para ir a la playa, ¿te gustaría?
Preguntó Severus, sus ojos negros clavados en los de Harry, tratando de evaluar cómo se sentía realmente. ¿A la playa? Repitió Harry, había visto imágenes bonitas en los libros, y el agua se veía tan azul y la arena tan amarilla, ¿y iba a poder verla? Su papá le había hablado de los colores, le había enseñado muchas cosas, la emoción lo atravesaba. Realmente iba a ir a la playa. A ver la arena y el agua. Iba a ser tan bonito. Sí, quiero ir a la playa, agregó, sus ojos verdes brillando de felicidad, el parque era divertido, así que ¿cómo sería la playa? No podía esperar. Nos iremos pronto, pero primero tengo que ir a algún lugar, puedes venir si quieres. Solo estaré fuera 5 minutos, tengo que despedirme de alguien. Dijo Severus solemnemente. Sabía la respuesta antes de que Harry dijera nada. Había dejado a Harry solo con los elfos domésticos 2 veces, una cuando estaba dormido y la otra despierto. Éater había dicho que se sentó allí casi en coma hasta que regresó. No se movía, no hablaba, no jugaba con sus juguetes ni miraba a los elfos. Solo se quedaba mirando el lugar donde había desaparecido, por lo que Severus siempre se mostraba reacio a ir a algún lado cuando Harry estaba despierto. Ven, dijo Harry de inmediato, mordiéndose el labio inferior, no quería quedarse solo. Tenía miedo de que su papá no volviera, al igual que su mamá y su primer papá. Tampoco quería terminar con las personas desagradables que lo mantenían en ese lugar oscuro de nuevo. Está bien, dijo Severus, asintiendo con resignación. Levantó a Harry, lo puso en su cadera y recogió las flores frescas que había comprado en la tienda de la calle ayer. Se apareció, en un lugar muy familiar. Le dio escalofríos estar de vuelta allí, pero tenía que hacerlo. Harry volvió a ponerse de pie y el niño inmediatamente tomó su mano. Harry miró a su alrededor con cautela, era espeluznante. Se quedó lo más cerca posible de su papá, no quería quedarse solo ni un segundo. Al mirar a su papá, vio que se veía triste otra vez, ¿por qué? Severus caminó hacia el área que había visitado por primera vez, solo unos meses atrás, pero 8 años en el futuro. Suspirando suavemente, se arrodilló ante la lápida, rebosante de culpa que casi lo estaba devorando vivo. No le había prestado atención a esta piedra ni siquiera en el futuro. Habían estado allí solo para Harry. Los dedos de Severus se arrastraron sobre la piedra recién cortada, quitando la suciedad que debió haber pasado por alto distraídamente. Lamento mucho no haber podido salvarte, pero debes saber esto, tu sacrificio no fue en vano. Harry vive y crecerá feliz, algún día la gente sabrá lo que ayudaste a hacer, dijo Severus suavemente, prometiendo hacerlo cuando pudiera, era lo mínimo que ella merecía. Había tratado de salvar a Harry. Es más de lo que nadie más había hecho, bueno, con la obvia excepción de su madre, que había muerto por él. Espero que entiendas que si hubiera podido salvarte, lo haría. ¿Papá? Murmuró Harry, de pie junto a la figura arrodillada sin saber qué hacer. Su papá lo abrazaba cuando se asustaba o se cansaba, ¿querría eso? Lo hacía sentir mejor, así que tal vez podría hacer feliz a su papá. ¿Sí, Harry? Preguntó Severus volviéndose para mirar a su hijo, su atención centrada únicamente en él. Harry se acercó y envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre, dándole palmaditas en la espalda con la esperanza de hacerlo sentir mejor. Severus envolvió sus brazos firmemente alrededor del pequeño niño, cerrando los ojos. No estaba acostumbrado a que la gente lo tocara voluntariamente. Tampoco estaba acostumbrado a que la gente quisiera consolarlo, sin embargo, esta pequeña alma perdida lo amaba y dependía de él para mejorar su vida. Querido Merlín, ¿alguna vez desaparecería la culpa? No solo Fig, sino sus acciones que llevaron a la muerte de Lily, sus pensamientos deplorables sobre una niña inocente, tragando con amargura, la bilis casi le hizo vomitar. Había querido castigar a una niña por no presentarse, sin considerar ni por un minuto que algo malo había sucedido. ¿En qué clase de persona lo convertía eso? No se merecía esa dulce alma que tenía frente a él, pero era el único que podía, y no iba a decepcionarlos de nuevo, nunca. Esto solo fortaleció su determinación, si la escuela era lo que se le había prometido, y luego permanecería en el extranjero, donde nadie pudiera encontrarlos. ¿Mejor ahora? Preguntó Harry, sus ojos verdes brillantes. Lo estoy, gracias Harry, dijo Severus, volviéndose hacia la lápida, colocó una sola rosa sobre ella, y no podía hacer que nunca se marchitara o muriera, no aquí en el mundo Muggle. Volviéndose hacia el otro, y sin decir una palabra, colocó una sola rosa también sobre la tumba de Harry Potter. No volverían allí, al menos no por mucho tiempo, su mente ahora estaba resuelta. Tomó a Harry una vez más y los llevó a otro destino, irónicamente, a otro lugar en el que había estado 8 años en el futuro.
Esta vez, sin embargo, la pequeña tumba no estaba a la vista como él esperaba. Observando a Harry, miraba a su alrededor con curiosidad, sin entender realmente por qué estaba allí. Se agachó, maravillándose del hecho de que podía hacerlo sin que le dolieran las rodillas o la espalda. Todas las maldiciones cruciatus que el Señor Oscuro le había lanzado, junto con vivir en una zona subterránea húmeda, habían hecho que su cuerpo se sintiera como el de un hombre de 60 años que se acercaba a los 30. Es por eso que había elegido tomar la poción, no solo para seguirle el ritmo a Harry, sino para permitirle experimentar todo de nuevo. Era un nuevo comienzo para ambos y él quería disfrutarlo. Le costó un poco acostumbrarse, siendo tan joven, técnicamente ahora tenía 19 años, los tenía desde el 9 de enero. Sin embargo, su cuerpo todavía estaba allí, había calculado que tenía 17 años. Pronto la marca reaparecería. Sería extraño volver a cubrir su brazo. Se había acostumbrado tanto a volver a usar camisetas. Severus hizo el encantamiento en la flor. Las otras que había traído todavía estaban allí. Para cuando su otro yo viniera de visita, como lo hizo en Halloween, la firma mágica habría desaparecido, así que nunca lo sabría. Colocó el ramo entero en la tumba de Lily, sus ojos de halcón observando su entorno. Afortunadamente, no había nadie cerca. Era demasiado temprano para que los habitantes de Godric Hollow estuvieran despiertos y husmeando. Le dijo a Harry quién estaba aquí. ¿Podría siquiera comenzar a entender? Aquí es donde tu mamá y tu primer papá fueron enterrados, Harry. ¿Te gustaría despedirte de ellos?, preguntó Severus. Harry parpadeó sin comprender por qué su mamá y su papá estarían allí. ¿Era el cielo? ¿Cómo podían cuidarlo desde allí? No entendía nada, así que se acurrucó contra su papá buscando consuelo. No le gustaba estar allí, quería irse a casa. Yo me encargaré de él, Lily. Te lo prometo, y es una promesa que tengo la intención de cumplir. Lo llevaré a un lugar seguro, pero volveremos algún día, dijo Severus en voz baja, antes de ponerse de pie una vez más, con Harry ya sobre su cadera. Notó que una mujer mayor, alguien que él sabía que era Bathilda Bagshot, emergía de su casa. Se apareció de inmediato, no queriendo ser vista, a pesar de que no podría verlos, era vieja y probablemente tenía problemas de visión. Bienvenido de nuevo, maestro Severus, Harry, dijo Eater, desde donde estaba después de deshacerse mágicamente de las cenizas y reemplazar la madera en el hogar. Se volvió a su tarea y encendió el fuego, viéndolo arder como lo hacían todos los fuegos mágicos. Unos segundos después, el fuego crepitaba alegremente en la chimenea. Gracias, Eater, dijo Severus sin detenerse, simplemente tomó el traslador que lo llevaría a su hotel. La reunión no era hasta la tarde, y esperaba que no hubiera muchos padres allí, simplemente no podía soportar estar rodeado de tanta gente. También tenía la carta del director en su bolsillo, que serviría como traslador a la escuela cuando llegara el momento. Sujétalo muy fuerte, Harry. Puede que te sientas un poco raro, pero no lo sueltes, ¿vale? Vale, dijo Harry, sus deditos agarrando el papel con fuerza, cerrando los ojos con fuerza. Hotel St. Lucia Bay Garden, afirmó Severus con firmeza, y entonces el tirón nauseabundo de su ombligo le hizo saber que el traslador había funcionado. Después de lo que parecieron horas, pero solo un minuto a lo sumo, de marearse, sintieron que sus pies estaban firmemente en el suelo. La habitación era espaciosa, pequeña pero espaciosa, no había nada en ella, solo carteles que decían bienvenido al Hotel Bay Garden, con una lista de actividades tanto muggles como mágicas que podían disfrutar, mapas de la zona y otras curiosidades interesantes. Bienvenido al Hotel Bay Garden, señor, dijo el joven portero, entrando en la habitación, su tez bronceada sumada a su sonrisa habría tranquilizado a casi todo el mundo. Miró a su alrededor y no vio ningún equipaje, así que hizo la pregunta en sus pensamientos. ¿Tiene algún equipaje que pueda llevar a su habitación, señor? No, gracias, dijo Severus secamente, antes de salir de la habitación, poniendo los ojos en blanco ante la insistencia del hombre en sostenerle la puerta abierta. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor? ¿Qué tal si le muestro su habitación?, preguntó profesionalmente. Estaremos bien, dijo Severus asintiendo secamente, notando que Harry miraba todo con los ojos muy abiertos y asombrado. Las puertas estaban abiertas, dándoles una vista perfecta de la playa y el mar Caribe. Mire, dijo Harry señalándola, a pesar de que tenía tanto calor y comenzaba a sentirse incómodo por el calor. ¿Podemos irnos?
En unos minutos, primero tenemos que registrarnos y cambiarnos, dijo Severus, yendo al mostrador de conserjería y entregando la carta, que era prueba de que había pagado por adelantado y también tenía el número de habitación en la que se hospedarían. Bienvenido al Bay Garden Hotel, señor, dijo el conserje, entregándole la llave con una sonrisa. Si necesitas algo, no dudes en preguntar por mí, mi nombre es Jorge. En efecto, dijo Severus, aceptando la llave antes de irse. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, puso a Harry de pie y entró en el ascensor. Santa Lucía era un lugar hermoso pero caluroso por lo que se veía, y era bastante desconocido, por lo que no terminarían topándose con turistas del Reino Unido. Con un Dean, se encontraron en su piso. Al salir del ascensor miró a su alrededor hasta que encontró qué camino tomar. No les llevó mucho tiempo entrar en la habitación, afortunadamente con aire acondicionado, ya estaba sudando profusamente. ¿Podemos irnos ahora?, preguntó Harry, sus ojos verdes brillando de emoción e impaciencia, esperando arriba y abajo sin poder contener su exuberancia. Severus miró a Harry sorprendido. Nunca lo había visto tan emocionado antes. Afortunadamente su tono se había mantenido respetuoso. Bajo ninguna circunstancia iba a permitir que Harry fuera irrespetuoso. Si lo dejaba salirse con la suya ahora, simplemente seguiría saliendo de control. Fue una agradable sorpresa ver a Harry actuando como un niño normal de 3 años. En un minuto, dijo Severus suavemente, quitándose la capa y dejándola en la silla, no tenían que esconderse aquí ya que era un hotel mágico. Después de eso se quitó el jersey, suspirando aliviado de que ya no tenía la ropa restringida. Miró sus pantalones pensativamente, nunca había usado pantalones cortos en su vida, y no estaba seguro de usarlos incluso ahora. Sin embargo, quería hacerlo, era solo otro turista, otro joven, no un maestro de pociones aterrador y quería experimentar la vida, bien podría ir hasta el final. Decidido, transfiguró sus pantalones en pantalones cortos, negros pero lo suficientemente cortos como para no sobrecalentarse. Sintió como si estuviera eliminando todas las defensas que tenía, lo cual era extremadamente extraño, pero nunca lo había intentado ni siquiera en su otra vida. Su vida nunca había sido suya. Había servido a 2 personas que lo usaban para obtener información. Se acercó a Harry, se quitó el jersey y se puso unos pantalones cortos grises. Golpeó la cabeza de Harry con la varita y asintió con satisfacción cuando el hechizo hizo efecto. Actuaba como protección contra las quemaduras solares, manteniéndolo a salvo de los rayos dañinos del sol. No huyas, no entres al agua a menos que esté contigo, ¿de acuerdo?, dijo Severus con firmeza, haciéndole saber a Harry que hablaba muy en serio. Está bien, papi, dijo Harry asintiendo vigorosamente. ¿Hay algo que quieras preguntar?, agregó Severus, dándole a Harry la oportunidad de preguntarle lo que quisiera. ¿Soy demasiado fuerte para hablar de magia?, preguntó Harry, sus ojos verdes abiertos y serios. Está permitido, y sí, en esta parte puedes, dijo Severus, preguntándose qué diría Harry si hablaba de eso. Parecía insignificante porque hasta ahora Harry apenas le hablaba a él, y mucho menos a extraños. Más tarde esta tarde iremos a una escuela mágica para visitar al director allí. Harry asintió, sin entender realmente por qué su papá quería visitar a alguien, pero el pensamiento de la playa había borrado todos los pensamientos de su mente. Harry, que sostenía la mano de su padre, apenas podía contener su emoción. Un chillido salió de sus labios antes de darse cuenta de lo que había hecho. Severus solo le sonrió levemente, complacido de verlo tan despreocupado. Mientras salían del hotel, entre la gente, se preguntó brevemente qué pensaba la gente. ¿Acaso asumían que él era el padre o el hermano de Harry? La segunda opción lo hizo estremecer. Sacudiéndose sus pensamientos de encima, llevó a su emocionado hijo de 3 años a la playa para experimentarla por primera vez. No solo era la primera vez de Harry, sino también de Severus, nunca en todos sus años había estado en la playa. Capítulo 18. La playa y la escuela de magia Grande Riviere. Severus agarró su varita y su bolsa, que estaban conectadas directamente a su bóveda en Gringotts. El dinero que había tomado para comprar la propiedad en el Reino Unido ya había sido reemplazado. La poción que había creado para ayudar a las personas a lidiar con sus emociones estaba funcionando muy bien. No solo en el Reino Unido, había recibido pedidos de la sucursal estadounidense de St. Mungo. Deslizó ambos artículos en su bolsillo, que afortunadamente sus pantalones cortos sí tenían. Con eso vio a un niño de 3 años que saltaba impaciente fuera de la habitación. Merlin nunca había escuchado a Harry chillar antes, ni siquiera yendo al parque. Estaba mejorando, y era música para sus oídos, realmente lo era. ¿Puedo presionar el botón?,
Preguntó Harry tímidamente, mirando a su papá con el rabillo del ojo mientras entraban al ascensor, para llevarlos de regreso al frente del hotel. Sus ojos verdes habrían avergonzado al sol, tal era el brillo que tenían en sus profundidades. Por supuesto, presiona ese, dijo Severus señalando directamente el pequeño botón con la letra G de planta baja. Estaban en el primer piso. Observaban a Harry, que se ponía de puntillas para presionarlo y lo veía iluminarse con evidente deleite. Harry se giró para sonreírle a su papá, nunca había estado en tantos lugares diferentes antes ni había visto tanta gente. Tan diferente del armario y la gente desagradable. Amaba a su papá, lo llevaba al parque y ahora iba a la playa. Sin embargo, sus abrazos eran los mejores, nada podía compararse con ellos. Con un sonido metálico, las puertas del ascensor se abrieron y los dejaron salir. En lugar de dirigirse a las puertas, Severus se dirigió a la tienda de regalos dentro del hotel. Se dirigió directamente a la sección de artículos de playa y agarró algunas cosas para que Harry jugara. Un balde, una pala y, por supuesto, una pelota de playa inflable. Después de pagarle al dependiente, llevó a Harry afuera, las puertas se abrieron automáticamente y fue entonces cuando el calor realmente los golpeó. Un calor al que ninguno de los dos estaba acostumbrado, pero a Harry no parecía importarle mientras observaba la playa con asombro. Harry miró a toda la gente a su alrededor, un poco temeroso, pero quería ver y jugar en la playa demasiado como para preocuparse en ese momento. Mientras su papá estuviera allí, nadie le haría daño, eso lo sabía. Apretando su mano sobre la de su papá, caminaron hacia la playa. Encontraron un pequeño lugar apartado, donde casi no había nadie alrededor y se sentaron, pero no estuvieron solos por mucho tiempo ya que más gente parecía venir y llenar el vacío. Severus movió su varita para sacar el envoltorio del balde y la pala y se lo entregó a Harry. Sin duda estaría confundido, pero Harry llegaría allí, otros niños lo estaban haciendo, Harry era inteligente y lo recogería. Sacó la pelota de la caja de cartón, la golpeó con su varita y se llenó de aire y cerró la pieza de plástico que contenía el aire. Se la entregó a Harry, quien la agarró todavía mirando a su alrededor con asombro. Severus también lo hizo, no encontró nada fascinante en la playa, o por qué la gente querría venir todo el tiempo. El ruido era un poco demasiado para él, pero de vez en cuando había una pausa en el ruido, lo que le permitía escuchar nada más que el mar y las olas que lo tranquilizaban y calmaban como ninguna otra cosa lo había hecho. La mayoría de las familias de la zona eran mayores, más de su edad, o bueno, solían serlo hasta que tomó una poción rejuvenecedora. Unos pocos adolescentes y un niño pequeño, esos y todos eran madre, padre, hija e hijos, por supuesto. Volviéndose hacia Harry, sus labios se torcieron, lo había descubierto por sí solo, era un niño inteligente. Ya lo sabía, tenía tanta sed de conocimiento. Recordaba las cosas fácilmente, conocía todos los animales mágicos y mugles, y las figuras tenían un lugar de honor en su escritorio en su dormitorio. A veces se llevaba los dragones y las figuras al baño con él, definitivamente prefería jugar con ellos. A los dragones mágicos les gustaba echar humo y Harry siempre los miraba con asombro, como si intentara averiguar cómo lo hacían. Harry inclinó la cabeza hacia un lado, preguntándose por qué su castillo de arena no era como el de allí, simplemente se cayó de nuevo. Sus ojos se abrieron cuando notó que la momia usaba su magia para hacer uno grande para el niño. Quería uno como ese. Su lengua se le asomó por el costado de la boca, su papá y los elfos hacían magia, su mamá y su primer papá también habían tenido magia, ¿podría hacerlo? Volviéndose hacia su propio castillo de arena lleno de bultos, tocándolo, deseando con todas sus fuerzas tener un lindo castillo de arena grande también. Luego, ante sus ojos, la arena comenzó a moverse, hasta que tuvo un lindo castillo propio. Sonriendo por su propio éxito, continuó mirándolo hipnotizado. Eres un niño inteligente, Harry. Bien hecho. Dijo Severus, su voz llena de orgullo mientras recogía a su hijo y lo abrazaba fuerte. Finalmente había hecho magia y tenía que asegurarse de elogiarlo apropiadamente por ello, así que sabía que estaba bien. Estoy tan orgulloso de ti, pequeño. Harry se rió con una sonrisa todavía en su rostro mientras abrazaba a su papá. Era mágico como su papá y lo había hecho feliz. Siempre le gustaba cuando hacía feliz a su papá, no le gustaba verlo triste. Acostado allí en el hueco de su cuello, se sentía feliz. Nunca quería terminar de nuevo en ese horrible armario. Era un buen chico y su papá estaba aquí, no dejaría que nada malo sucediera. Creo que alguien se merece un dulce por ser bueno, ¿no crees? Sugirió Severus, poniendo al niño de 3 años de pie.
Abrumado por el amor y la necesidad que brillaban en esos orbes verdes, querido Merlín, ¿cómo podía haber odiado al hijo de Lily? Pero no lo había odiado, no realmente, solo por pensar en quien suponía que sería Harry. Malcriado, creyéndose por encima de las reglas debido a su fama. La fama se le subía a la cabeza a cualquiera, y él había asumido erróneamente que Petunia lo habría malcriado a pesar de su mal carácter cuando era niño. Sacando un galeón de su bolsa de dinero, se lo entregó a Harry, con los dedos apretados sobre él, como si estuviera sosteniendo una roca. Vamos, pequeño. Ve a buscarte un helado, me quedaré aquí, te lo prometo, y te estaré vigilando, dijo Severus, mostrándole dónde estaba el camión de helados. Vienen 2 helados, uno de vainilla y puedes elegir el sabor que quieras. Tenía que ayudar a Harry a ser independiente. No podía depender de él para siempre. Además, sería más fácil cuando Harry comenzara la escuela. Tenía la esperanza de que la escuela estuviera a la altura de sus expectativas. Si no lo hacía, Harry no asistiría. Harry miró hacia la camioneta antes de volverse hacia su papá, mordiéndose el labio, asintió lentamente. No quería decepcionar a su papá y realmente quería un helado. No estaba demasiado lejos y su papá dijo que vigilaría que no hubiera nadie cerca para que no se lastimara. Agarrando su moneda como si fuera un diamante precioso, caminó hacia la camioneta, que se alzaba sobre él cuando llegó un minuto después. «Hola, cariño, ¿qué puedo traerte?», preguntó una amable señora sonriéndole. «2 helados, por favor», dijo Harry, hablando lentamente, recordando lo que había dicho su papá. «¿Qué sabor quieres, cariño?». «Tenemos menta, toffee, dulce de azúcar, chocolate, vainilla, mantequilla de maní, fresa». Habría mencionado más, pero la niña parecía abrumada con lo que había dicho hasta ahora. «Toffee y vainilla, por favor», dijo Harry, sus ojos verdes brillando de felicidad. Toffee sonaba divertido. Miró a su alrededor solo para asegurarse de que su papá todavía estaba allí. Sonrió cuando vio que todavía estaba mirando, ¿ves? Y su papá siempre decía la verdad. Se dio la vuelta y encontró 2 grandes helados en las manos de la señora. 10 sicles, cariño, dijo. Harry la miró con curiosidad, preguntándose qué significaba sicles, recordando la moneda en su mano, había visto a su papá entregar monedas cuando compraba cosas. Abriendo la mano, le tendió la moneda para que ella la tomara, lo cual ella hizo. ¿Tienes bolsillos, cariño?, preguntó. Harry miró hacia abajo antes de volver a mirar hacia arriba y asentir. ¿Por qué quería saber si tenía bolsillos? Entonces ella le devolvió las monedas, él las puso en su bolsillo solo para recibir más de ella, luego otro juego y otro juego. Hasta que tuvo 17 sicles en su bolsillo, lo que casi le estaba bajando los pantalones cortos. Con la lengua asomando por la boca, usó sus manos para apretar más sus pantalones cortos para que no se cayeran. Aquí tienes, cariño, dijo la señora de los helados, entregándole ambos conos, sin soltarlos hasta que estuvo segura de que el niño los tenía bien agarrados. Gracias, dijo Harry amablemente, antes de darse la vuelta y caminar lentamente hacia su papá, entregándole los conos mientras tomaba asiento una vez más en la playa de arena, donde estaba su castillo. Luego le entregó las monedas de plata, con sus pequeñas manos tardó un poco, pero finalmente todas estaban fuera de su bolsillo. Bien hecho, dijo Severus, entregándole a Harry su cono de color caramelo. Movió su varita para saber la hora y asintió brevemente para indicar que podían quedarse allí un poco más. Tal vez llevaría a Harry al agua cuando terminaran sus conos. Un cono de helado, Severus a veces se sentía como si estuviera en la dimensión desconocida. Nunca había tenido uno cuando era niño, había tomado algunos helados en la heladería de Fortescue cuando podía permitirse el dinero, aparte de eso nunca se había permitido el placer de simplemente disfrutar de algo. Cómelo rápido, el sol hará que se derrita, agregó como una ocurrencia de último momento, lo cual era obvio, el helado ya estaba comenzando a correrse por el cono. No había tenido el placer de recibir reacciones positivas cuando mostraba magia. Su madre había estado aterrorizada y su padre furioso, no podía evitar preguntarse ahora como adulto, si ella había estado siquiera un poco orgullosa. Fue justo después de eso que ella comenzó a darle lecciones de pociones, trabajo teórico, por supuesto, ya que no había para que prepararan pociones. No solo eso, sino que ella le había dado sus libros, que siempre estaban encogidos y escondidos cuando Tobias llegaba a casa. Era lo más paternal que su madre había sido con él, nunca había entendido por qué lo tenían, para empezar, y ninguno de los dos quería tener hijos. Harry lamió su cono de caramelo y casi gritó de nuevo. Sabía mejor que nunca. Se lamió los labios y siguió comiendo su cono, lamiendo el helado hasta que casi se acabó.
Al mirar a su papá, lo vio comiendo el otro trozo, así que Harry hizo lo mismo. Era agradable y suave, fácil de masticar hasta que pudo llegar a los restos del helado, que estaban líquidos, pero a Harry no le importó. Severus sacudió la cabeza con tristeza antes de sacar su varita y limpiar a Harry una vez que terminó el cono, deshaciéndose del desastre pegajoso en sus manos y cara. ¿Te gustaría ir al agua? Sabía la respuesta antes de que Harry comprendiera lo que decía. Así que no se sorprendió cuando la pequeña cabeza se levantó de golpe y asintió vigorosamente. Ven, dijo Severus quitándose los zapatos y los calcetines, colocándolos cuidadosamente al lado de la pelota de playa y el balde. Harry los recogió antes de tomar su mano y ambos bajaron a investigar el agua. Mira. Bonito, dijo Harry, agachándose para recuperar el artículo que pensó que era bonito. Eso, Harry, es una caracola, dijo Severus agachándose, como siempre dispuesto a educar a Harry. Desafortunadamente, Harry no iba a poder llevársela con él. Sacar conchas y otros elementos de la playa era ilegal en Santa Lucía, y se necesitaba un permiso incluso para pescar las caracolas. En realidad, no se encontraban muchas conchas en la playa de estos lugares debido a la caza furtiva, por así decirlo. Se las llevaban y trataban de venderlas en puestos ambulantes a los turistas, lo que daba como resultado que les robaran. Al regresar a casa, les quitaban las conchas. Los animales viven dentro, es su hogar. ¿Dónde? Preguntó Harry con curiosidad. ¿Cómo podría vivir un animal dentro? No la sacudió, por si acaso molestaba a lo que fuera. Son muy pequeñas, dijo Severus en voz baja, antes de tomar la concha y volver a colocarla exactamente donde había estado antes de que Harry la tomara. Harry se rió cuando el agua le salpicó los pies. Estaba fría pero cálida al mismo tiempo. La arena se aplastaba bajo sus pies, era extraño, pero Harry no dejó que eso lo detuviera. Dio un paso hacia adelante hasta que sus pies estuvieron bajo el agua, sujetando firmemente a su papá para no caerse. Las olas estaban tranquilas, pero lo suficiente para hacerle sentir que estaba a punto de caerse. Esto era agradable. Quería quedarse allí para siempre. Harry llenó su balde con agua, pero le resultó demasiado difícil de llevar, así que tuvo que verter un montón hasta que pudo. ¿Terminaste?, preguntó Severus, con los labios crispados. Harry asintió antes de comenzar a caminar, sujetando firmemente su balde. Una vez que regresaron a su lugar, Harry lo vertió todo sobre una parte no utilizada de la arena, antes de comenzar a intentar hacer un nuevo castillo de arena por sí mismo. Desafortunadamente, todo lo que logró hacer fue hacer algo que parecía una pirámide. Sin embargo, a Harry no le importó, le gustó mucho y estaba orgulloso de sí mismo. Harry miró a su papá cuando se secó los pies y comenzó a ponerse los calcetines. ¿Nos vamos ahora?, preguntó Harry. «Nos vamos ya», corrigió Severus automáticamente. «Sí, pero volveremos otro día», prometió Severus. Harry le dio a Severus una gran sonrisa, no podía esperar a volver, se había divertido tanto. Esperó pacientemente con los zapatos puestos, antes de ponerse de pie, esperando a que su papá se pusiera los suyos. Sus manos recogieron la pelota, su balde, pala y rastrillo, no queriendo que se quedaran atrás. Eran suyos y nadie más los iba a coger, los apretó posesivamente contra él, usando solo una mano para poder tomar la mano de su papá cuando caminaban. «Vamos, pequeño», dijo Severus, asegurándose de que no se quedara nada atrás. Antes de que caminaran de regreso al hotel, había tiempo para comer algo antes de ir a la escuela. Solo pediría servicio de habitaciones. No estaba de humor para más compañía. Aunque tenía que admitir que no había sido tan malo como imaginaba, en realidad era un lugar tranquilo cuando bloqueas a los niños ruidosos. Aún así, preferiría que solo estuvieran él y Harry para almorzar, y con eso en mente, no tardó nada en pedir en el mostrador de recepción que les trajeran algo del servicio de habitaciones antes de subir al ascensor. Harry volvió a presionar el botón, exultante, aunque Severus podía notar que estaba empezando a cansarse. No era de extrañar, normalmente echaba una pequeña siesta antes de eso, pero tal vez debería empezar a dejar de hacerlo por completo. Harry Severus, Escuela de Magia Grande Riviere Severus, había usado el traslador a la hora indicada, y el traslador los había llevado directamente al frente de la escuela. El gran letrero los recibió con el nombre de la escuela, debajo había una imagen de su insignia, y directamente debajo estaba su lema para la escuela escrito tanto en latín como en inglés. Hogwarts nunca le hizo cosquillas a un dragón dormido, sin embargo, esta escuela usaba el lema «Solo aquellos que se atreven a fallar en grande pueden lograr grandes cosas». «Nomeos tantum, qui ausus est nimis valde, consequiposit». Sacudiéndose de encima sus pensamientos, miró a su hijo y se dio cuenta de que probablemente lo llevaría en brazos.
Parecía demasiado cansado para caminar a cualquier lado. Afortunadamente tenía mucha resistencia, por lo que podría hacerlo sin problema. Ayudó que Harry aún no estuviera en su peso ideal. Aunque había crecido mucho desde que lo sacó de Private Drive, las marcas en su puerta lo demostraban. También ayudó a demostrar que la poción también estaba haciendo su trabajo. ¿Septimus Regis?, preguntó un mago que salió de las sombras. Era tan alto como el propio Severus, pero ahí terminaban las similitudes. Este hombre estaba extremadamente bronceado, tenía ojos azules llamativos y tenía un aire de confianza a su alrededor. De hecho, dijo Severus, asintiendo con la cabeza hacia un lado, observando al mago con curiosidad. Mi nombre es Director Addison, es un placer conocerlos a ambos. ¿Este debe ser Harrison?, preguntó el director, sonriendo en señal de bienvenida al joven. Tenía los ojos verdes más exquisitos que jamás había visto. También era muy tímido, observó, pero muchos niños lo eran. En su mayoría eran niños únicos, que no estaban acostumbrados a interactuar con personas a diario hasta que llegaban a la escuela. Por el escrito que había hecho el mago, esperaba un hombre mayor. No hace falta decir que se sorprendió gratamente, y demostró que había esperanza para la generación más joven después de todo. Un gusto conocerlo, señor. Pensé que esto era una orientación, preguntó Severus. No había absolutamente nadie allí. Entonces era obvio que no era el caso en absoluto. Lo que le dio curiosidad, ¿por qué el director de una escuela de élite vendría a saludarlos personalmente? No era como si Dumbledore hiciera lo mismo con todos los que se presentaban en la escuela. Ninguno de los señor, mi nombre es Talin. Es muy agradable conocerlo. ¿Por qué no llevamos esta reunión a un lugar más cómodo? ¿Le gustaría un recorrido por la escuela o escuchar sobre ella?, preguntó Talin, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. La reunión de orientación se cambió. Desafortunadamente ni yo ni mi adjunto estábamos disponibles en la fecha programada. No es algo que haya pasado antes, te lo puedo asegurar. Lo fijamos para una semana antes, ya que estabas tan lejos, sabíamos que no te llegaría a tiempo. Cambié mi horario y, afortunadamente, logré llegar a tiempo. No hacía las orientaciones por su cuenta, simplemente venía demasiada gente. Así que siempre había al menos 3 profesores, 5 de los mejores estudiantes que se habían graduado el último semestre, para responder a todas las preguntas que tuvieran. ¿Siempre haces orientaciones?, preguntó Severus. No era algo que hiciera Hogwarts. Si eran estudiantes nacidos de muggles, un profesor iba a hablar con ellos sobre la escuela. Los sangre pura siempre aceptaban sus plazas en Hogwarts. Era una tradición más que otra cosa. Bueno, aparte de los que decidían ir al Instituto Durmstrang, lo que, hay que admitirlo, no se hacía a menudo, sobre todo porque las madres no querían que sus hijos fueran a una escuela tan lejana. Durmstrang no emitía hijos de muggles en su escuela, así que todos los que asistían eran sangre pura, lo cual era muy deseable para los sangre pura y más aún para los mortífagos. Por supuesto, ¿de qué otra manera los padres pueden sentirse seguros al enviar a sus hijos aquí?, dijo Talin dándole al mago una mirada curiosa. Sabía que el mago era inglés, su acento lo delataba. Sabía un poco sobre el Reino Unido pero no mucho. No se hace en casa, Hogwarts no ofrece orientación, dijo Severus. Mirando a su alrededor, sus ojos observaron la escuela. Tenía solo 2 niveles a menos que estuviera muy equivocado. Aunque era mucho más grande en longitud, de hecho podría haber 2 Hogwarts ubicados en la escuela de esa manera. Eso sin contar la masa de acres a cada lado del edificio, que parecía estar dividido en áreas mágicas y muggles. Haría que llegar a clase fuera mucho más fácil, eso es seguro, sin una legión de escaleras para subir. ¿Qué piensan los padres sobre eso? No tengo ni idea, dijo Severus honestamente. Mientras tomaba asiento, Harry se sentó en su rodilla y miró a su alrededor con interés en su nuevo entorno. Harrison, si quieres jugar, hay una caja de juguetes allí que puede entretenerte, dijo Talin señalando los juguetes obvios. Está bien, Harry. No voy a ir a ningún lado, dijo Severus suavemente, dándole a Harry una opción. Harry los miró a ambos antes de deslizarse del regazo de su papá. Solo estaban hablando y no había nada divertido en eso. Así que bien podría jugar. Además había una Braxan grande en esa caja, y le gustaba su aspecto. Subiendo al sofá, cruzó las piernas y agarró algunos juguetes de la caja al costado inspeccionándola alegremente a fondo. Sus pequeñas figuras no eran nada en comparación con esto. Las alas eran realmente grandes, le encantaría ver una algún día. Debiste tenerlo cuando era muy pequeño, dijo Talin, observando al niño. Se preguntaba si la madre todavía estaría allí, considerando que había traído al niño con él, y apostaba a que Septimus era un padre soltero.
De hecho, dijo Severus, sin revelar nada. ¿Y su madre?, preguntó Tallinn. Ella murió cuando él era un bebé, dijo Severus con sinceridad, su postura tensa no quería entrar en todo esto. ¿Qué materias ofreces para los estudiantes? Luego agregó para cambiar de tema. ¿Qué edad?, preguntó Tallinn volviéndose profesional. Quizás deberías comenzar con la edad de 4 años, preguntó Severus con firmeza. No tienen clases por así decirlo, es más como una guardería donde pueden venir, hacer amigos, aprender sus palabras, números y, por supuesto, latín. 4 meses después del año, recibirán varitas de entrenamiento y aprenderán a abrir su núcleo mágico, usándolo una vez a la semana para expandirse y acostumbrarse a sostener una varita. Los hechizos serán simples, principalmente de cambio de color, y cómo crear burbujas con el extremo de la varita y tal vez incluso agua. Es durante esta época cuando encontramos a los niños con más poder mágico, dijo Tallinn. ¿Por qué?, preguntó Severus astutamente. Bueno, como sabrás, los niños con poder mágico lo tienen más fácil cuando se trata de lanzar hechizos, no necesitarán tanta orientación como aquellos a los que les resulta difícil lanzar hechizos. Se los pondría en 2 grupos, clase A y clase B, a ninguno se lo trataría de manera diferente y no usaríamos palabras como clases avanzadas, no se los haría sentir especiales o a los menos poderosos mágicamente se los haría sentir inferiores. A todos los niños se les debería dar la oportunidad de expandir su potencial. Los niños que tienen problemas desde pequeños tienden a sorprendernos más tarde en la vida al superar a otros en la época de exámenes. Los vigilamos y, si lo hacen, se los cambia de clases y tanto el estudiante como sus padres están de acuerdo. Los padres aquí tienen una gran influencia en cómo se les enseña a sus hijos y siempre se les informa si sucede algo, ya sea algo insignificante o preocupante, afirmó Tallinn. ¿Es un internado? Es algo que no estaba confirmado en el folleto que tenía. Es una escuela de día y un internado, que solo está abierto para niños de 5 años en adelante, pero nunca tenemos más de 10 estudiantes alojados en el dormitorio cada año. La mayoría de la gente en esta zona prefiere que sus hijos se queden en casa por la noche, dijo Tallinn. ¿Y cuando tienen 5 años?, preguntó Severus, la escuela parecía mucho más avanzada que Hogwarts. Dumbledore y los jefes de casas no enviaban notas a casa, ni siquiera cuando los estudiantes estaban gravemente heridos, ya fuera por un accidente de pociones, no es que hubiera ocurrido uno desde que se convirtió en director, o simplemente una mala caída de su baúl. Los muggles no sabían qué diablos les pasaba a sus hijos durante el año, estaban completamente aislados, confiando solo en lo que sus hijos les escribían por lechuza cuando les apetecía.